Hablar de diversidad en la sociedad, ¿qué connotaciones tiene? Nosotros le planteamos una en este programa, hablar de la sexualidad, de la diversidad sexual, las elecciones, la política y el Estado. Esto en un espacio de 60 minutos, haciendo gala de la historia, revisando en la época romana, en la época griega, anteriormente, se hacía referencia a conductas diferentes de sexualidad. Y a través de ellas se ha generado cultura, se ha generado el Estado, se ha generado política. Este aspecto ha tenido su contrapunto, también en el seno de la misma cultura, por qué no decirlo occidental. La Iglesia Católica ha descartado toda posibilidad de crecimiento, de desarrollo de este tipo de identidades. Hablamos de la homosexualidad, de la diversidad sexual. Mandatarios estadounidenses como Bush han hablado mal de la sexualidad. Políticos bolivianos, Manfred Reyes Villa, en algún momento ha causado un escándalo concretamente por no tener un criterio formado al respecto. Así lo han entendido en las elecciones del 2002, un diputado oficialista hace poco tiempo, el contrapunto con un candidato a diputación del movimiento al socialismo que hace días reconoció su diversidad sexual. En este aspecto es un desafío. La postura de esta casa televisiva es que todo proceso político que se considere plural deberá ser un tratamiento también óptimo de la diversidad sexual. Sexualidad y política, esta noche en Avia Yala Televisión en Palestra Política. Bienvenidos. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentamos Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Llegamos a nivel nacional a través de la señal satelital de Entel, Colonial TV en la Villa Imperial. Estamos en un nuevo ciclo, en un nuevo espacio de palestra política, esta vez denominado de las dualidades. Grandes temas que se contraponen. Hoy, el primero de ellos, la sexualidad y las elecciones, la sexualidad del Estado, la sexualidad y la política. ¿Cómo se relacionan o no se relacionan? Una perteneciente a un ámbito público, la otra perteneciente a un ámbito más privado. Ese va a ser el cariz de nuestro debate, de nuestro testimonio, de nuestro análisis en esta noche. A continuación, como cada día, a esta hora, le presentamos a nuestros panelistas de primer nivel. Julieta Ojeda Marguay. Es socióloga, Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente estudia filosofía en la UNSA. Ha publicado en el año 2013 Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Es activista del movimiento Mujeres Creando, feminismo anarquista. David Aruquipa Pérez es administrador de empresas, Universidad Mayor de San Andrés. Es presidente de Bolivia del colectivo TLGB, travesti, lesbianas, gays y bisexuales. Maestría en estudios de género, Centro de Investigación de Estudios Sociales. Ex director general de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura en la gestión 2006-2010. Laura Libertad Álvarez Mollinedo. Ingeniera agrónoma, Universidad Mayor de San Andrés, vicepresidenta del colectivo TLGB de Bolivia y presidenta nacional de la Organización de Travestis Transgéneros y Transexuales Femeninas de Bolivia, OTRAF Bolivia. A nuestros panelistas esta noche les agradecemos por estar junto a nosotros. Julieta, David, Laura, bienvenidos, bienvenidas a compartir este espacio. Nuestra palestra adquiere otra forma. Momento de no que los candidatos inicien dando propuestas, sino propongámosle desde la experiencia de cada uno los temas a los candidatos. A continuación, contextualizamos todo este aspecto a través de la seña del tema de esta noche y además
de las referencias de los últimos hechos en materia legal, por ejemplo, y las demandas, las propuestas del colectivo LGBT. El debate de la aprobación del nuevo Código de Familia destapó el debate de la inclusión de las parejas del mismo sexo dentro de la estructura legal del Estado. Los colectivos que representan a las personas gays, lésbico, bisexuales y transexuales se manifestaron a favor de que el cuerpo legal del Estado pueda incorporar lo que se ha venido a llamar en otros lados matrimonio igualitario. Nosotros consideramos que la persona no se valora por su preferencia sexual, se valora por su aporte que da a la sociedad boliviana. Son personas igual que cualquiera de nosotros, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Yo creo que hay que discutir este tema, hay que discutir seriamente, pero podría ser quizás en una ley expresa para el tema, o podría ser, digamos, para el Código Civil. La propuesta fue momentáneamente dejada de lado por los legisladores nacionales, quienes aseguraron que el tratamiento de esta propuesta será debatido en el marco del nuevo Código Procesal Civil para establecer los parámetros y variables legales de esta propuesta. Sin embargo, a raíz de este debate, se abrió una fuerte polémica dentro de los ambientes parlamentarios. El diputado por el Movimiento al Socialismo, Roberto Rojas, en declaraciones a los medios de comunicación, asemejó la opción de las personas que difieren su orientación sexual con una enfermedad, aspecto que fue rechazado por diversos círculos de la sociedad. Pese a estas apreciaciones, dentro del oficialismo en los últimos días se abrieron otras completamente diferentes. Es el caso del candidato por el MAS a una diputación, Manuel Canelas, quien manifestó abiertamente su homosexualidad, dando un claro ejemplo que la situación es mucho más compleja de lo que parece, solo por citar un ejemplo. Mientras esto se fue manifestando en las esferas políticas, la población en la ciudad de La Paz comenzó a generar un criterio, en muchos de los casos, más abierto y menos discriminador. A esto debe sumarse la posición del defensor del pueblo que en los últimos días alborotó el avispero pidiendo la consideración de esta unión civil entre personas del mismo sexo dentro de la normativa legal del país. Ya sea la constitución de una unión civil o de otras, digamos, ideas semejantes a este concepto, que sea materia de análisis y que ellos califiquen o vean el término más apropiado para referirse a este colectivo. Si bien la posición del defensor del pueblo causó simpatías, otros sectores de la sociedad como la Iglesia Católica manifestaron su oposición bajo el argumento de la defensa de la familia en términos convencionales, posición que también es secundada por algunas iglesias evangélicas. Está ahí parte del contexto, los últimos días, lo que ha ido sucediendo. Julieta, buenas noches, bienvenida, gracias por estar acá. ¿Hay relación entre sexualidad y política? Si no la hubiera, no habría este programa, pero especifiquemos cuál es la relación. Ya, bueno, en primer lugar, saludarte a ti y a toda la teleaudiencia de tu programa. Hacerte una pequeñita aclaración. Yo he estudiado sociología, pero no soy licenciada en sociología, eso me parece importante, para mí es importante. Y decirte que cuando me invitaron a este programa, me hablaron de esta relación entre sexualidad y política, y yo pensé que venía a hablar de un tema mucho más amplio, ¿no?, que solo el tema de la homosexualidad. Y como yo me considero como feminista anarquista, no me considero parte de la comunidad LGBT, LGTB, no me considero porque tengo también razones políticas al respecto, y obviamente desde el feminismo nosotras hemos ido planteando, no solamente nosotras, sino el feminismo en general, que el cuerpo, ¿no?, lo privado
que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con las maternidades, que tiene que ver con las sexualidades, que tiene que ver con nuestro útero, que tiene que ver con nuestras opciones sexuales, ¿no? Es político y que se desarrolla esto dentro del ámbito de lo privado fundamentalmente, ¿no? Y de alguna manera nosotras como feministas lo hemos ido planteando en el transcurso, digamos, de la historia del Bien, feminismo. Julieta, para que entendamos, porque yo también quiero entenderlo. ¿Cuál es la relación? Porque es el tema del cuerpo, que es algo tan privado, es un aspecto político. En el ámbito de las mujeres, ¿no? Yo creo que han pretendido, ¿no? Desde la política, desde la economía, desde la religión, apropiarse de la decisión sobre nuestros cuerpos como mujeres, sobre nuestras maternidades, sobre nuestras opciones sexuales, porque también una cosa es ser lesbiana y otra cosa es ser un varón homosexual, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, esa es la relación que nosotros planteamos, porque creemos que el ámbito de transformación no solo se da en el ámbito de lo público, sino también se da en el ámbito de lo privado. Y ahí está la revolución, de alguna manera, feminista que nosotras planteamos. Bien, Julieta, muchas gracias. Vamos a ir haciendo la respectiva ronda. David, ¿cuál es la relación? Política, sexualidad, política y el colectivo al que tú representas, LGBT. Bien, primero, el colectivo TLGB, el colectivo de trans, lesbianas, gays y bisexuales de Bolivia, pues es un colectivo que se ha generado a nivel nacional planteando y reconociendo las identidades sexuales y de género que se han ido planteando, ¿no? O sea, gays, lesbianas, trans y bisexuales. En algunos momentos, pues muchos de nosotros planteábamos que las identidades nos cosifican, ¿no? Que no deberían existir estas etiquetas. Entonces, en muchos casos, mucha de la población aún sigue en esta discusión, en estas reflexiones. Es por eso que lo TLGB en algún momento queda corto, queda muy anclado en identidades, si quieres, que no podrían en algún momento representar a todos y todas que viven sus sexualidades de distintas maneras, ¿no? Entonces, por ende, el colectivo TLGB es un colectivo de personas que nos hemos ido identificando con una u otra identidad y hemos planteado aglutinarnos. Entonces yo represento a ese colectivo, no represento a toda la diversidad sexual y de género que puede existir en este país, ¿no? Ahora, yo quiero hacer una pregunta para ir entrando en materia. Perdón si especulo, ¿no? Perdón si especulo. Ustedes me irán corrigiendo en el camino. Una cosa es manifestarse dentro de la familia como persona con una distinta orientación sexual. Otra cosa también es, otro significado que era con esta manifestación ya está en las calles, como lo está cada 28 de junio, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues mira, ahí parte una situación y por qué es importante hacer esta aclaración. Porque si lo hago en la calle, eso es más político, ¿no? No, claro, porque este proceso parte de toda una historia, ¿no? Hay una historia que se ha ido generando en distintos momentos también, ¿no? Entonces, para nosotros la sexualidad es sumamente política, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros como gays, en algunos casos, y eso ya luego voy a ir hablando, los trans, las lesbianas y cómo se han ido articulando en nuestro movimiento, gays asumen la identidad identificándose, ¿no? Como gays, aunque esta identidad pues haya sido creada, generada en otros espacios, ¿no? Como que muchos lo han planteado. Hasta en algún momento hemos llegado nosotros a recibir ese tipo de información en el país de que los gays son de afuera. Ustedes están viniendo recién aquí, desconociendo toda una historia de sexualidad, de maricas, queuas, queusas y otras identidades sexuales que en nuestro país existió siempre, ¿no? Entonces, en ese hecho, pues creo que el mundo privado de tu familia o el mundo público de la calle no se limita solamente a estos dos espacios como lo privado y lo público, sino es la misma persona al asumir y al revelar, ¿no? Al revelarse y al reconocer que su cuerpo ha sido marcado por todo un sistema,
machista, por todo un sistema patriarcal que tanto a hombres y a mujeres nos han construido nuestros cuerpos para vivir como tales, pues entonces es un tema sumamente político, ¿no? Queremos darle la bienvenida también a Laura. Estábamos haciendo una revisión muy, de repente, superficial en algún momento. Tú hablabas del país, ¿no? De la historia universal también podríamos citar ejemplos. Se habla de Sócrates, de Platón, bases filosóficas del pensamiento de Occidente. Se habla de Michel Foucault, de Da Vinci, etcétera, etcétera. La relación, Laura, buenas noches, bienvenida, entre la sexualidad y la política. Buenas noches. Yo también debo hacer una aclaración. Yo soy ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Bueno, lo mío pasa no solo por una opción sexual, por una cuestión sexual, sino también pasa por una cuestión sexogenérica. Las identidades trans, travestis, transexuales, transgénero, pasan por una cuestión sexual, transexual por ejemplo, pero también pasan por una expresión identitaria de género. Entonces va mucho más allá de una opción sexual. Entonces lo mío no solo es corporal. Las travestis, las transexuales, las personas transgénero, en nuestro país estamos en un momento de relacionar nuestra corporalidad, nuestra espiritualidad con la cuestión de género, pero estamos cuestionando con nuestra presencia identitaria en esta sociedad, estamos cuestionando este hecho colonial, este hecho patriarcal. Entonces, hay la relación política sexogenérica. Nosotras, a través de nuestra existencia, de nuestro vivir, de nuestra vivencia en esta sociedad, estamos cuestionando no solo al patriarcalismo y al colonialismo, estamos cuestionando la estructura no solo política, sino también incluso la estructura económica en nuestro país y las estructuras culturales, como por ejemplo los fundamentalismos judeocristianos, ¿no?, que en nuestro país nos han ido imponiendo no solo las formas sexuales, sino las formas de género, donde solo nos han impuesto que solo hay hombre y mujer, hombre con pene y mujer con vagina, y nada más debe haber. Sin embargo, estamos acá presentes, mujeres con pene, hombres con vagina, y muchas diversidades sexogenéricas en Bolivia, solo que se las ha ido tapando hace 500 años gracias a esta imposición colonial judeocristiana. Entonces, ahí viene la relación política. Nosotros estamos ya cuestionando, antes de descolonizar, queremos despatriarcalizar el Estado a nuestro Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Bien, Laura, muchas gracias. Julieta, con usted vuelvo nuevamente. ¿En qué se patenta esa relación cuerpo política, cuerpo elecciones? ¿En qué se patenta? Nosotras hace unas 2 semanas hemos sacado un pronunciamiento acerca de las elecciones y el graffiti que nos identifica en esta oportunidad es no quiero votar, quiero vomitar, ¿no? Nosotras tenemos nuestras razones, por un lado, ¿por qué no queremos votar? Nosotras no creemos que el Estado sea el escenario donde nosotras depositamos nuestros sueños, nuestras esperanzas. La transformación social no es el Estado. Para nosotras es la calle, es el espacio público, es la sociedad misma, es la organización social, el espacio de transformación para nosotras. Pero así interpelar al Estado, porque el Estado está. Claro, lo que pasa es que nosotras no porque no queremos votar, no porque no creemos como organización social que el Estado no es ese espacio, no vamos a interpelarlo y no vamos a cuestionarlo, pero no es nuestro escenario exclusivo de acción como otras organizaciones plantean, no solo digamos de organizaciones homosexuales, sino también organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, organizaciones de indígenas que plantean que la única palestra pública es el Estado. Nosotras no lo creemos así porque creemos que la transformación social está en otro espacio. David, ¿concuerdas con eso? ¿O de repente sí hay que modificar el Estado, sí hay que incidir en él e incluso meterse en él para transformar las cosas? Claro, yo sí creo, por eso estoy también en una dirigencia, ¿no? En una dirigencia política, en un movimiento social que nos ha costado mucho también construirlo, porque ha sido ahí sí un proceso
un proceso de luchas, un proceso de reivindicaciones y un proceso también de reflexiones iniciales, ¿no? Entonces, yo creo en ese sentido que ha sido nuestro cuerpo, pues, como hemos puesto a la calle, y nosotros, en el caso inicialmente yo como familia Galán, ¿no? Por eso creo que mucha gente me conoce más como Dana Galán, como familia Galán, porque ahí hemos planteado y hemos tenido una mirada distinta a lo que es esta sociedad y lo que plantea Laura, de ver este mundo binario y de construir este mundo binario. Entonces, planteábamos que si no se discute en el Estado sobre el tema de la familia, entonces ¿dónde se va a discutir? Si los intentos que en los espacios públicos de la calle no eran suficientes, ¿no? Entonces hay que penetrar dentro de las esferas estatales para transformarlas desde ahí. Hay que desmembrar el Estado desde adentro, si quieres, para construir un Estado que pueda sostener a nuestras demandas y a nuestros deseos de vivir en felicidad, porque nosotros creemos en la felicidad y creemos en el amor y creemos en vivir también tranquilos, ¿no? Queremos vivir en un mundo donde no haya discriminaciones. En algún momento no debería ni existir el tema de lo TLGB, porque todos tendríamos que tener el derecho a vivir y expresar y a gozar de nuestra sexualidad, ¿no? Sin necesidad de estar pidiendo permisos, sin necesidad de estar pidiendo autorizaciones a absolutamente nadie. Pero esas conquistas obviamente que van a cruzar y van a entrar por transformar esta estructura del Estado, que obviamente es un reflejo nomás de toda esa historia de colonialismo, de patriarcado, que aún no se ha podido siquiera, ¿no?, rasguñar un poco, porque estamos en ese proceso. Laura, David dice algo, se tiene que pedir permiso. Desde la experiencia tuya, ¿a quiénes se tiene que pedir permiso? ¿Porque es un proceso de liberación o no lo es? Mira, la población trans, especialmente trans No libertad de femenina, uno mismo, ¿no? Sino libertad, si tú quieres, por esferas, ¿o cómo es? Mira, en la población transfemenina no hemos pedido permiso a nadie. Actualmente estamos ejerciendo, expresando nuestro género y nuestra sexualidad, no solo en las calles, estamos ejerciendo en las familias, en los colegios, estamos ejerciendo en los centros de salud, en muchas instituciones. Sin embargo, sufrimos todavía el estigma de esos 500 años de patriarcalismo y de colonialismo, y ahí es donde tenemos un alto de ejercer nuestros derechos. Cuando yo voy a un centro de salud, por ejemplo, y quiero ejercer mi derecho de asistencia en salud, vienen los doctores y los trabajadores en salud y se dan cuenta que yo soy trans por mi documentación, etcétera, y directamente me mandan a infectología asumiendo que yo tengo VIH, porque asumen que la mujer trans tiene VIH-Sida, sin ni siquiera hacer estudios preliminares ni nada, cuando yo estoy yendo al hospital por un dolor de estómago, o un dolor de cabeza, o un dolor de muelas. Entonces ese es un estigma. La liberación viene para que la sociedad pueda cambiar eso. El discurso trans en algún momento decía: yo he nacido en cuerpo equivocado. No es así, yo he nacido en una sociedad equivocada. Entonces desde ese momento yo estoy ejerciendo una liberación que tiene calidad política, tiene calidad cultural, incluso económica. Porque en el momento en que yo voy a entrar, por ejemplo, a las áreas rurales, a las áreas periurbanas, para que no me digan que el movimiento TLGB solo es urbano, que solo es copia norteamericana y occidental, no. Nos hemos dado cuenta que en áreas rurales también hay pues lesbianas, hay gays, hay trans, de ahí vienen los términos eusas, euas y demás. Entonces nos damos cuenta que tenemos que entrar también al área rural, pero no podemos entrar así tan fácil. ¿Por qué? Porque todavía está el dualismo indígena, por ejemplo, ¿no?, donde solo está el chachahuarmi, hay la complementariedad, hay una obligación comunitaria que dice solo el chachahuarmi. ¿Para qué el chachahuarmi? ¿Para que sigan sojuzgándonos los hombres? ¿Para que sigan asesinando, siga habiendo misoginia y asesinatos a las mujeres? Entonces no, nos hemos dado cuenta que la institución matrimonial no da resultados. Ahí no hay contraposición. No. Yo quiero preguntarte, Julieta, desde la posición que nos has explicado que tienes, ¿cómo interpretas esta manifestación, la que preside
David y la que representa también Laura. En primer lugar, yo no represento a nadie, ¿no? Yo estoy Desde organizada. tu posición, ¿cómo ves esta postura de ellos dos? Sí, es que estoy introduciendo, ¿no? Entonces yo no represento a nadie, porque supuestamente también esto de las organizaciones, ¿no es cierto?, es el de apelar al Estado a nombre de, ¿no? Significa una representación del conjunto de lesbianas y gays, de homosexuales, transexuales, travestis que existen en el país, ¿no es cierto? Y resulta que algunos no nos sentimos representados en estas formas y en estas estrategias, ¿no?, que adoptan algunos grupos y que plantean además una incorporación dentro del Estado, los mecanismos legales, ¿no? Además asumiendo discursos totalmente, ¿no?, cuando hablan de colonialismo, cuando hablan de despatriarcalización, creo que solamente se endulzan la boca porque al mismo tiempo están repitiendo instituciones totalmente coloniales. Por ejemplo, el tema del matrimonio es una institución colonial que viene desde Occidente, ¿no? Cuando hablan de reconocimiento de derechos, también de alguna manera es todo el tiempo la permanente pugna con el Estado, pero el tema de la homosexualidad para nosotras, por lo menos en lo que ha sido esta construcción, que ha integrado las luchas, no solo el tema de la homosexualidad, que sino nosotras también hacemos una serie de críticas a muchos aspectos que tienen que ver con las mujeres y con la sociedad y que ven de manera integral la alianza con las luchas. Sí, queremos ser felices, queremos amar, tenemos derecho al placer, pero también existen una serie de opresiones en nuestra sociedad a las que nosotras tenemos que responder también, y ahí está también la homosexualidad, ¿no? Y entonces nosotras no creemos en estos discursos donde asumen una falsa representación en nombre de nosotras, y por el otro lado también criticamos estos discursos que de alguna manera para nosotras son también colonizados, ¿no?, y que no renuncian a primero, una sociedad heteronormativa, ¿no?, que te plantea el matrimonio como la condición para que seas feliz, o el matrimonio también como parte del colonialismo, ¿no? Amigos, hacemos un corte, un balance al volver al introducir al siguiente bloque. Ya va tomando este debate un tema, un cariz más político, lo vamos a desarrollar en breve. Seguimos en Palestra Política hablando de sexualidad y política, sexualidad y elecciones, con nuestros panelistas, que a ellos les pedimos y les encomendamos la tarea de ver este horizonte un poco más grande, más claro para comprensión de las personas. Laura, queremos hablar contigo y preguntar, ¿no? Un poco, permítenos tocar algo de la fibra íntima con mucho respeto. Ese tema del autorreconocimiento, de la autocerteza, ¿cómo se maneja? ¿Cómo lo has manejado tú? Bueno, ya hemos conocido, te decíamos, tu formación en algún reportaje que hemos hecho en esta misma casa televisiva. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo funciona? Mira, en principio hay una presión social, hay una presión familiar, donde la familia te dice, tú eres hombrecito, tienes que comportarte como hombre, asumir los roles genéricos, masculinos, y como que hay una presión. A la mujer trans le enseñan a ser imponente, dominante. Como hemos nacido en cuerpo masculino, pues tienes que asumir ese rol genérico dominante, es impositivo. ¿Qué sucede cuando la mujer trans quiere hacer familia? No puede hacer familia porque de por sí a la mujer le han enseñado a ser sumisa, a ser dependiente económicamente del hombre. De ahí viene ese famoso dicho que dice, tu marido después tienes que aguantarle, dice, ¿no ve? ¿Y para qué la forman a la mujer en la mayoría de nuestra sociedad? Tienes que ser bonita, tienes que ser sumisa, obediente y tienes que depender de un hombre. El hombre tiene que proveerte. Entonces la mujer se prepara para eso, desde las anteriores generaciones. Con nosotros no sucede eso. No vamos a encontrar una mujer travesti, una mujer transexual, transgenérica, sumisa, menos dependiente económicamente. Nosotros somos independientes. Bajo ese estatuto tenemos la capacidad de formar una calidad de familia también.
y no necesariamente tienen que obligarnos a formar una familia. Podemos concentrarnos entre mujeres travestis, convivir con hombres gay, con mujeres lesbianas, y formamos una familia. No necesariamente, como dice el código de familia, hombre y mujer, tío, tía, abuelo, etcétera, pero que sea hombre y mujer. Entonces, para nosotras la expresión de ser trans pasa por muchos aspectos, desde la cuestión familiar identitaria. ¿Tú coincides en que el aspecto fundamental ya para manifestarse políticamente es primero la ruptura de ese no reconocimiento por parte de la familia? En realidad, para todas las mujeres trans en nuestro país, sí. Muchas son echadas de sus hogares porque el papá y la mamá no les entienden. Tú eres hombre, por lo tanto tienes que asumir. Pero la otra es trans, es una mujer trans y se ve obligada a salir de la casa, a hacer abandono del hogar o es echada. Se ve en situación de calle y se enfrenta a muchas otras cuestiones como ser la prostitución, drogadicción, alcoholismo, analfabetismo, no hay bachilleres. Entonces te enfrentas a otra calidad de vida, a otra cuestión de vida. Entonces es muy difícil, tenemos que superar el escollo familiar. Sin embargo, existen otras personas trans que trabajan, que superan esto en las familias, son aceptadas, pero no sistemáticamente se les va, digamos, apartando, se les va haciendo a un lado. En el campo sucede eso, a una mujer trans difícilmente le van a dejar ejercer autoridad, no le van a dar del derecho a un terreno. Le pueden respetar y lo ven como gay, como maricón, como ewa. Le van a decir, bueno, qué bonito, ejerce esto, pero no te damos derecho a terreno. En el campo sin terreno no eres campesino ni indígena, no puedes, es una muerte civil, sistemática. Mucho menos te van a dar lugar a que ejerzas autoridad. Entonces, ¿de qué sirve que tengas una vida comunitaria? Entonces, ¿qué hacen la gente TLGB? Se vienen a las ciudades a ser discriminadas por doble partida, por ser indígenas, campesinos, por ser gays, por ser ewas, travestis. Entonces, hay que superar otro escollo más en las ciudades, ¿no? David, contigo ahora, ¿dónde está la mayor dificultad del reconocimiento de la sociedad hacia la identidad gay, la sociedad hacia la identidad lésbica, hacia la identidad trans? O sea, uno mismo. Para llegar a lo político, ¿no? O sea, yo creo que uno mismo, porque uno es un ser político, ¿no? Entonces, en este momento, el primer enfrentamiento que tienes que hacer, porque cada persona tiene su propia historia, su propia memoria, la propia edad donde ha decidido liberarse y enfrentarse a una familia. En muchos casos cruza pues temas de pobreza, el tema de la economía, cruza el tema de las religiones, cruza el tema de la familia. No estamos aquí ahorita con nuestras posibilidades de enfrentar discursivamente estas situaciones, habiendo pasado por todo un proceso de lucha que en un momento llegas a reflexionarlas. Entonces yo no podría teorizar de las autoras que leo, sino yo teorizo de mi propia vida y lo que me ha costado a mí ser una persona que enfrente a mi familia y les diga en algún momento, ¿quieren un hermano en esta familia o quieren que me vaya? Yo tengo que salir de mi casa, así a enfrentar y a construir mi propia vida, ajeno si quieres inicialmente, a toda la situación de mi familia, porque mi familia era muy conservadora, obviamente. ¿No? Mi historia familiar cuando ha tú dijiste, sido... ¿quieren un hermano, quieren que me vaya? En el caso de mis hermanos es mejor verte lejos, ¿no? En el caso de mi hermana fue la que me protegió, si quieres, momentáneamente, pero ella fue mi decisión personal de decir, yo busco mi vida solo, por mi cuenta, sin cargarle el lío a mi hermana que no tiene nada que ver en este asunto. Perdón, que siga porque metiendo yo he tomado la decisión, ¿no? Entonces ahí obviamente que mis papás habían muerto, ¿no? Yo no tengo padres, ¿no? Mi madre, a mi padre ni lo conocí. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años. Entonces imagínate, son otras historias, entonces no puedes hablar o juzgar a una persona por imaginarte alguna vida de esta, ¿no? Yo he tenido que surgir desde ese momento, mis 21, solo, con mis grupos familiares de otros gays, otras trans, por eso mi relación y complicidad con las travestis, con lo trans, porque realmente había que pelear para sobrevivir el día a día. Había que enfrentarse a ciertas situaciones, estar en las calles para enfrentarse el día a día o para tener respeto en ciertos espacios de la calle.
estar ahí sujeto con Pamela, con todas esas compañeras que las conozco por muchos años, ¿no? En algún momento yo dije, al reconocerme, voy a ser travesti ahora, ¿no? En algún momento inicial, o sea, cruzaron muchos temas por mi propia vida, y esas reflexiones obviamente me llegan a hacer y reflexionarme desde ahí, a describirme desde ahí, y a valorarme desde mi historia personal, y no desde una historia que crean, ¿no? Otros o te señalen o a partir de los prejuicios te planteen. Entonces yo digo que estas situaciones hay que tener mucho ojo, ¿no? Mucho tino en ir tomando prejuicios con las personas que porque hay mucha gente que nos está viendo en este momento, ¿no? Julieta, vamos a volver. Están quedando cosas un poquito inconclusas, las vamos a seguir desarrollando. Julieta, en tu caso, ¿cómo romper el modelo? ¿Cómo aceptar o ser reconocido? Reconocimiento, ¿no? Que es mejor término que me dice tanto Rosina, que está en estudio. Es mejor hablar de reconocimiento que tolerancia. ¿Cómo ser reconocidos? Que nos conozcan nuevamente. En un marco, rompiendo ese molde de feminidad que, ¿sabes? que también es complicado. Lo que te decía al principio, ¿no? Que nosotras integramos luchas, diferentes luchas, y en el tema de la homosexualidad no hablamos de reconocimiento o tolerancia, y básicamente para nosotras el problema es la homofobia de la sociedad, y para eso, o sea, el tema no eres tú, y tú no estás en cuestión con tu opción sexual, sino el tema es la homofobia, ¿no? Que hay en la sociedad, y denunciarla permanentemente, no solo los 28 de junio, esa es la tarea. Y nosotros lo hemos estado haciendo durante años. Hay compañeras militantes, lesbianas públicas, que están en el movimiento y que lo han hecho así desde hace años. Es el caso de María Galindo, que por ejemplo lo ha hecho. Ella se ha planteado, ha sido la primera homosexual pública en el país, la primera lesbiana pública en el país, el 2004, ¿no? Perdón, el 94. El 94, ¿no? Entonces, esa lucha la hemos ido asumiendo y hemos ido construyendo feminismo, digamos, de alguna manera con ese estigma, ¿no? Las mujeres creando son lesbianas. Y hay muchas compañeras que son heterosexuales dentro del movimiento, pero que no lo viven como una carga. Y yo creo que el feminismo es ese espacio de libertad, ese espacio de construcción, ese espacio donde te encuentras también con tu sexualidad. ¿La carga social familiar es más dura con una mujer o con un varón que se dice gay, transexual? ¿O es diferente? Yo creo que, o sea, yo no creo que pueda necesariamente, o sea, es relativo, ¿no? Hay hombres que pueden sufrir de manera más jodida esto de descubrirse homosexuales, y en el caso de las lesbianas también, pero también el tema de que yo creo que las mujeres además, o sea, no somos madres, amamos a otra mujer, digamos, no estamos intermediadas por un hombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es doble afrenta para la sociedad, ¿no? El tema de el lesbianismo. ¿Por qué es doble? Porque no estás mediada por el hombre, ¿no? No estás optando por otra mujer, y eso ya es sumamente transgresor para la sociedad, ¿no? Es bastante, no sé, renuncias a la maternidad, hay muchos elementos que te plantean el tema del lesbianismo, ¿no? Ya que hemos contextualizado este tema, un poquito desde la vivencia personal también de algunos de ustedes, ¿qué se espera de la política del Estado en estas elecciones? ¿Qué se plantea el Estado, Laura, para ir asumiendo cambios? ¿O de repente se es un poco más pesimista y se descartan esos cambios? Mira, nosotros como población de mujeres trans, lo único que queremos de la sociedad, por no decir de este Estado plurinacional de nuestra Bolivia... Y de los políticos, ¿no? Obviamente en estado de elecciones cualquier cosa puede suceder. Esperamos el reconocimiento de nuestras identidades
como mujeres trans, como mujeres travestis, como mujeres transexuales. ¿Qué reconocimiento cultural, legal? ¿Qué? No solo el reconocimiento legal, sino cultural, incluso el reconocimiento económico. Yo te hago un recuento mío. Yo soy ingeniera agrónoma, incluso tengo una maestría, y para mí es muy difícil ejercer ahorita mi profesión. ¿Por qué? Porque no falta un ejecutivo o una ejecutiva que ve mi documento y me dice, usted tiene que asumirse como hombre porque si no, no va a poder trabajar. Y son más atrevidos y atrevidas cuando te dicen, la sociedad no está preparada para estas cosas. O sea, subestimamos la capacidad social, la capacidad de la gente, y se animan a decir lo que este diputado dijo, ¿no? La sociedad no está preparada. O sea, ese es un insulto, es una falta de respeto a la sociedad, cuando la sociedad ya está preparada, ya ha superado eso. Pero hay una transfobia y hay una homofobia, por ejemplo, institucionalizada. A mí no me van a discriminar en cualquier institución por una cuestión de identidad, porque tenemos una constitución política del Estado que en su artículo 14 dice eso, no discriminación por cuestión de género y sexo. Sin embargo, me discriminan en el momento en que me buscan tres patas al gato. Usted está haciendo esto, no está haciendo bien esto, fuera. Entonces me botan del trabajo o simplemente no me aceptan. Entonces, en ese momento para mí es difícil ejercer el trabajo. ¿Ahí qué pasa? ¿No hay seguridad social? ¿Qué es? No solo no hay se seguridad aplica la social, no hay seguridad laboral, no hay seguridad a nivel de vivienda y en educación tampoco. Entonces, ahí es donde la mujer trans es el reflejo de esta sociedad, no solo de discriminación, sino también de alta transfobia en el momento en que se dan el lujo de asesinarte, ¿no? Por ser travesti, te siguen asumiendo como hombre que decidió vestirse de mujer. Se olvidan de la cuestión de la identidad de género. De ahí es que nosotras proponemos, tenemos una propuesta de ley de identidad de género donde exigimos el reconocimiento del Estado y de la sociedad de nuestra identidad. El resto lo vamos a hacer nosotras, pero la ley no nos va a arreglar eso, o sea, no es la panacea para la solución a nuestra problemática, sino que también estamos trabajando a nivel de familias, donde la familia tiene que aprender a decir, este es mi niño, este es mi hijo, pues en realidad parece ser mujer, se está expresando como mujer. Entonces para nosotras es una cuestión de reivindicación social, más allá de que haya tenido la capacidad de organizarme, de que siga un discurso, yo he tenido la capacidad ya de expresarme. No solo voy a hablar de que soy homosexual, heterosexual o bisexual o pansexual u homosexual. Yo ya he tenido la capacidad y el valor de expresarme como verdaderamente soy ante una sociedad machista, misógina, patriarcal, colonial. David, a ver, tu criterio del escenario político y cómo los derechos que ustedes exigen pueden ser escuchados. Claro, ¿Por dónde empezar? Claro, por eso. ¿O ya han empezado? Claro, por eso quería hacer esa diferenciación y he empezado en ver el tema de nuestra lucha personal ante una mirada colectiva. ¿Por qué? Porque desde una lucha personal yo no necesitaría siquiera de estar pidiendo autorización y permiso a absolutamente nadie para vivir con mi pareja y ser feliz, ¿no? Y en algún momento eso lo hemos hecho nosotros. Eso es relativo, porque Laura nos está contando. No, pero yo te digo desde mi ¿no? punto de vista, ¿no? Yo te digo desde mi punto de vista con mi pareja, nosotros vivimos ya 5 años y bien, no necesitamos de una ley que nos haga o nos reconozcan. Pero yo digo, y en eso sí, ¿cuántas personas en este país necesitan de esa ley para utilizarlo o para desecharlo al final? Porque al final el derecho debería ser para todos, ¿no? Para todos y todas, ¿ya? Entonces, ahí sí cada quien asume en el tema de ahora, de esta propuesta, que no es matrimonio, no es unión civil, ¿sí? Sino hemos planteado un acuerdo de vida en familia, porque somos, ¿no? Somos una familia en esta diversidad de formas de ver familias, ¿no? En algún momento se conversaba hasta con Mujeres Creando, con Julieta Paredes, para entonces, sobre desechar justamente esos temas y plantear, porque somos una comunidad afectiva, se planteaba, ¿no? Cuando hicimos un primer intento de movimiento conjunto, que era el movimiento del arco iris, ¿no? Que hicimos una marcha política y creo que fue una de las acciones más importantes que se ha hecho, indistinta a las que ahora los 28 podemos ver, que tampoco reniego, porque me parece una expresión política de marcha, desfile y al final que se expresen pues como queramos, ¿no? Nos expresemos como queramos. Entonces, en ese sentido, yo planteo que
nosotros Es más personal. como ahora, como liderando estos movimientos, no solamente pensamos ya en nosotros únicamente, sino estamos viendo en el que ese derecho que puede estar ahí en la Constitución o puede existir esta ley de identidad de género, la ley o en el Código de Familias de acuerdo de vida en familia, pueden apoyar a mucha gente más en este país y pueden ser una puerta abierta como se está viendo poco a poco, porque eso yo creo que la homofobia, la discriminación, poco a poco se está trabajando. Yo no podría ver que antes era un país y ahora ha cambiado totalmente, ¿no? Julieta, nos has explicado la postura, pero las elecciones están ahí, ¿no? Son el 12 de octubre y desde esta óptica, ¿qué se les pide? ¿Qué se ve? ¿Qué se percibe? En las propuestas políticas que hemos ido viendo en estas pocas semanas. Lo que pasa es que vemos que este sistema político es altamente homofóbico y cuando los confrontamos, ¿no?, con acciones que se han hecho el 27 de junio en la Plaza Muril, en el centro del poder, despiertan reacciones tan homofóbicas como el diputado Rojas, que es parte de esa estructura política. Ahora, en un contexto, ¿no?, del mismo MAS, entonces, sale otra voz también, ¿no? Ya, que un pero poco... eso devela, no solo devela una estructura política homofóbica, sino también misógina, que lo hemos visto en otros ámbitos, ¿no?, de otros diputados, de otra gente que conforma también estas estructuras de poder dentro del MAS, ¿no? Entonces, nosotras creemos que no hay una intención real, que es una pérdida de tiempo. Ya nosotras lo hemos intentado con el tema del aborto, hemos visto todo lo que ha pasado con el tema del aborto. ¿Y cuál ha sido la reacción que ha tenido el MAS respecto al tema del aborto? Estamos soñando, ¿no? Si creemos que el MAS, yo creo que es un partido tremendamente conservador y que hay gente que desde dentro cree que va a transformar. Nosotras creemos que ese no es el escenario, no estamos pidiendo, estamos ejerciendo nuestros derechos día a día. ¿En la oposición qué han visto? La oposición, obviamente, nosotras le hemos criticado, nuestro movimiento no solo trabaja en La Paz, también trabaja en Santa Cruz, hemos denunciado a los Provida, totalmente vinculados a la derecha, por ejemplo, en el caso del tema del aborto, y sabemos que es igual de conservadora. Lo que pasa es que en este gobierno nosotros teníamos esperanza, en algún momento, ¿no es cierto? Porque se supone que responde al proceso de cambio y que había posibilidades de transformar la situación para grupos, digamos, que tienen ciertas debilidades, mujeres, homosexuales, travestis, transexuales, no sé, que podían transformarse las cosas, ¿no? Ahora, nosotras no lo vemos y por eso nosotras creemos que otros son los espacios de organización y de transformación. Ni en el oficialismo ni en la oposición. Ni en el oficialismo ni en la oposición. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con lo que me dicen en producción. A ver, veamos el sondeo y luego vamos a corte, ¿no? Vamos a corte y luego hacemos un balance más exhaustivo de la propuesta electoral. Muy pocos han hablado de esto. Por tanto, tendrían que enterarse de qué se trata y qué es lo que se tiene que hacer. Yo creo que la mejor propuesta que puede hacer un partido político es preservar la familia, preservar nuestras tradiciones, preservar las tradiciones de la cultura. Bueno, al incluirse, como ya lo ha hecho el actual gobierno a la sociedad, y generar mejores leyes para que ellos estén no capacitados, sino, como te puedo decir, más orientados, que se sientan más en confianza de estar en la sociedad, ¿no? Tanto ellos como nosotros necesitan de mucha importancia y bueno, yo creo que deberían de estudiarlo y ver, analizar las cosas porque ellos son personas como nosotros y pues necesitan de algunos derechos. Bueno, la discriminación que ellos, algunos de sus diputados de este gobierno les hacen, ¿no? Eso es lo malo, ¿no? Eso es discriminación. Para ellos es como una enfermedad, como dicen ellos. O sea, eso es lo que debería cambiar. En ellos debía cambiar esa mentalidad. Creo que ya la gente del pueblo ya por lo menos ya entiende, ¿no? Pero ellos parece que no entienden, ¿no? Primero hay que descartar que tienen, digamos, esos
los mismos derechos que nosotros, ¿no? Y primero reconocer eso, yo creo. El primer paso fundamental es reconocer que ellos también son igual que nosotros, que tienen sentimientos y que deben ser tratados. Primero, esa es la primera fase que debemos todos superar, y posteriormente yo creo que ya vamos a poder construir nuevas leyes, nuevas propuestas. Bueno, yo creo que es siempre importante abrir el debate, bueno, tomando ejemplos, otros países en los cuales sí está dando resultado, por ejemplo, Uruguay u otros países de Europa que ya tienen medidas acerca de estos temas, y ir avanzando en estas medidas justamente con los grupos como Mujeres Creando y todas las agrupaciones que están exigiendo estos derechos. De repente sí, habrá que ver las necesidades de estos grupos y en función a esto, qué se puede ofrecer como gobierno, como políticas, que sí es un sector que sí necesita también, ¿no? Es parte de nuestra sociedad. Palestra política, hablando de sexualidad y Estado, sexualidad y elecciones. Laura, vamos contigo. Dividamos esta intervención en dos aspectos. Comentemos el sondeo, porque ustedes hablaban de que la sociedad sí está entendiendo, la población, el pueblo sí está entendiendo, y digamos que la falla estaba en otro lado. Laura, aparte de hacer esa intervención, la otra está relacionada a cómo ves el escenario político y cómo ves para que sus aspiraciones, sus propuestas sean tomadas en cuenta. Bueno, el actual gobierno, por ejemplo, se ha ocupado de hacer la nacionalización de los recursos y demás. Y si lo vamos a ver desde ese punto de vista, al ser humano como un recurso también, y así se lo está viendo, entonces pasa también por la cuestión de derechos humanos. Pero no se está priorizando al ser humano como tal. Desde el punto de vista comunitario, socialista, se lo sigue viendo como un recurso más, valorando sus usos y costumbres, valorando sus tradiciones, etcétera, pero no se está respetando el hecho de tener una opción sexual, una orientación sexual o una identidad de género. Acá tienes que ser bien hombrecito para asumirte como hombre y tienes que ser bien mujer para asumirte como mujer. Hay una mujer trans que está queriendo postular a una diputación en Cochabamba, sí, pero hay una dificultad, la identidad. Obviamente, porque en la corte electoral se le ha solicitado que presente su libreta de servicio militar. Por ahí esta mujer en su momento masculino había hecho o no había hecho, pero ahí hay una discriminación, porque no se está respetando su identidad actual y expresión de género. Ella se está identificando como mujer y al momento de pedírsele libreta de servicio militar se está atentando contra su identidad. Entonces se le está coartando y ahí, antes de ejercer su candidatura ya se le está coartando. Entonces eso para mí es discriminación. Ahora, los otros partidos políticos, fundamentalmente en el tema de mujeres trans, ¿se han acercado para hacer alguna propuesta? ¿Hay recepción de algún tipo de propuesta? Porque ahorita todo el debate es que ha hecho el gobierno, que no ha hecho el gobierno, acusación, otra acusación. Mira, ni el actual partido de gobierno, o sea, en ejercicio de gobierno... Un poco vacío, ¿no? También que solamente se ocupan en pelearse, guerra sucia, y nos imaginamos que irá subiendo ese tema. Como acabo de mencionar, no es prioridad para este gobierno ni para los otros partidos políticos hablar de diversidades sexuales y menos de diversidades de género. Si en su mentalidad está esta cuestión del bigénero, donde solo hay hombre y mujer, nada de travesti ni transexual, entonces, ¿qué cosa van a proponer? No hay esa idea. Y el MAS tiene esa idea de que solo tiene que haber chachahuarme, la complementariedad del hombre y la mujer. ¿La oposición qué ve? La oposición peor, está más desvestida en esta cuestión. Obviamente el partido que invitó a la compañera trans más tiene una tendencia ecologista de cuestión del TIMNIS y demás, tiene su historiación, pero se le está invitando a esta persona para que haga una pantalla y nada más. Porque después, para asumirnos a cualquier partido político, tenemos que tener también una posición política y saber de ese partido, bien, ¿no? David, en otros países los candidatos le hablan a la comunidad homosexual, gay, trans, lésbica, bisexual. Tú utilizabas un término más, ¿no? Panagénero. Pansexual. Pansexual, eso es... Que pues es más abierto, ¿no?
lo más abierto de lo abierto. Claro. Ya. En otros países sí se hace un mensaje a la comunidad. Yo creo Ahorita que en nosotros este estamos momento, en el tema del debate de los usos de los bienes del Estado. claro, en algún momento es también esta idea ficticia que tienen los mismos partidos políticos de la cantidad de masa, ¿no?, que puedas tener en tus filas para poder ser reconocido como movimiento, ¿no? En algún momento eso fue hasta un debate inicial que nos plantearon, ¿cuántos son ustedes? ¿No? Para ver si ¿Qué la tipo, propuesta claro, se... ¿qué tipo de movimiento generan? ¿No? Entonces ahí hay una situación terrible, ¿no? Por eso yo creo que en un tema va por dos lados, lo que yo planteo. Siempre yo reivindico este tema de la liberación, de la libertad personal, ¿no? De que la gente que nos está viendo, gays, lesbianas, trans, que está viendo, pucha, liberen, ¿no? Liberen su vida, su sexualidad, disfruten, gocen de su sexualidad, y porque ahí sí están yendo y están en la cotidianidad destruyendo estas reglas del orden, del machismo, del patriarcado que te está diciendo no puedes actuar así. Porque a partir de eso es donde se está generando también ahora, por eso yo digo, no es lo mismo años atrás, ahora, porque hay más presencia, más visibilidad de gentes que hasta dan la cara, indistintamente a que tengan teoría construida, no tengan teoría construida, pero les posibilita a seguir leyéndose, construyendo, estudiando. Entonces tiene que ser eso por un lado. Y por otro, obviamente, que todos los partidos políticos, ¿no?, que seguramente se va a armar alguna vez, como estaba planteando Laura misma, y cuándo vamos a plantear una propuesta política. Yo le digo, la propuesta política ya está dada, ahora la propuesta partidaria, esa es una situación compleja, ¿no? Julieta, propuestas políticas que giran en torno al ingreso, que giran en torno al nivel de instrucción, al tema ideológico, el tema de género, ¿dónde está? ¿Dónde aparece? Somos tan presos o los partidos están tan presos del número como para acercarse a una identidad determinada y proponerles algo. No está mal proponer, ¿no? Tampoco. No, pero, ¿sabes? Yo creo que en el caso específico del Más que Incorporado, homosexuales y transexuales, ahora, para candidatos, yo creo que tiene que ver con una estrategia política que tienen ahora. Si antes se centraba en la figura de Evo cualquier elección, ya sea para constituyente, ya sea para elecciones presidenciales, ahora seguramente por una lectura política que hacen del contexto y al ámbito electoral al que se van a enfrentar, ven que necesitan tomar personajes de diferentes ámbitos, no solo de estos colectivos LGBT, sino de otros ámbitos también que son personajes para sumar votos. Y en ese caso también el MAS lo que está haciendo es, por ejemplo, hacer alianzas con las iglesias, con las sectas religiosas, con la Iglesia Católica, ¿no?, de la manera más descarada, porque ahora de lo que se trata es de sumar y no de restar. Ahora, no es un avance, pero que se reconozca cierto nivel de diversidad, al menos que es necesario, pues, o no es necesario. Decir que un político diga pantalla. yo soy homosexual, yo Pero soy es gay, yo soy aparente, pura lesbiana. pantalla, porque cuando les pedimos despenalización del aborto, ni siquiera se les ocurre, prohíben a sus personeros que hablen del tema. Cuando en la constituyente se estaba planteando que es una reivindicación de algunos colectivos LGBT que planteaban el tema del matrimonio entre personas, entre gallos y medianoche, se ha modificado ese artículo y se ha planteado que el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer, independientemente de que yo esté de acuerdo o no. Y eso lo han hecho los masistas y eso lo han hecho fundamentalistas, así pachamamistas, indigenistas, lo han hecho también y que coinciden de la manera así más asquerosa, yo diría, también con la derecha más retrógrada, ¿no? Cortito, David, muy cortito, por favor, Sí. muy corto. Sí. ¿Es necesario que un político diga, tengo esta identidad para que el espectro se abra más? Yo creo que sí, realmente hay la necesidad de visibilizar su sexualidad en un momento dado, como mucha gente lo ha hecho, pero lo hace desde una forma de visibilizar, ¿no?
yo creo que está muy bien. Porque Y de repente yo por eso lo había asumido. más que pedirlo a la sociedad tendría que ser a las figuras públicas. Claro, ¿o no? ¿por qué? Porque en este momento, con todo lo que plantea Julieta, plantea Laura, que estamos en una sociedad conservadora y estamos en una sociedad y en una estructura, instituciones conservadoras. El visibilizarte en algún momento como gay o lesbiana, en este momento podría ser desventajoso, ¿no? Ante estas estructuras. Bien. Entonces yo creo que hay que, como dice una amiga, y eso justamente siempre lo digo, en un mundo de gusanos capitalistas hay que ser muy valiente para ser mariposa, ¿no? Muy bien. Entonces es importante, yo Bien, creo, la David. visibilidad. Momento de conclusiones en Palestra Política. Tienen un minuto nuestros panelistas para expresar su mensaje y también, si tenemos que incidir un poco en su opinión, a ver, háblenles a los partidos políticos, háblenles a los candidatos. Laura, empezamos con usted. Bueno, a los 5 representantes para la presidencia y a todos los que se están representando para ser diputados plurinominales, uninominales, pues esta persona que está acá tiene la capacidad no solo de hacer política, de vivir, de enfrentar cualquier escollo en la vida. Y pues ya hemos superado la barrera de la tolerancia. Ahora tenemos que superar la barrera del respeto. Aquel político que quiera hablar con las personas TLGB, con las transexuales, que en algún momento se ponga en la empatía conmigo, se ponga en mis tacos, como yo digo, se ponga en mi falda y diga, en un momento yo me siento transexual, me siento travesti, me siento transgenérica y exijo respeto, exijo sí respeto, ya no tolerancia, porque yo soy igual a ti, puedo estudiar, puedo amar, puedo odiar, siento hambre, siento cariño, siento odio, igualito a ti. Entonces exijo el respeto y que la propuesta también pase por ahí, no solo adquirir la diversidad indígena, todo, Bien, sino diversidad genérica y sexual. David, vamos contigo. Tienes un minuto, tu mensaje a la audiencia. Yo creo que todas las propuestas políticas, desde los partidos que están en este momento disputándose el gobierno, tendrían que ver el tema de la sexualidad como un hecho, como parte de la cultura y como un hecho político. Porque si se está viendo la sexualidad como un tema de la iglesia, como un tema del mundo privado, como un tema de lo escondido, entonces no van a poder plantear y ver realmente en todas aquellas propuestas que la sexualidad cruza por temas laborales, cruza por temas de educación, cruza por temas de salud, cruza por temas políticos, cruza por temas de vivienda, cruza por todos estos temas. Entonces, en este caso, la cultura, el tejido de la cultura, y por eso yo digo, ha sido un fracaso de alguna manera que género, sexualidad no estén dentro de la cotidianidad de la gente, porque se ha visto como hechos aislados y satelitales, ¿no? Es hora de incorporarlos dentro del tejido cultural. Julieta, tu mensaje, tienes un minuto. Mi mensaje es que, no sé, o sea, yo la verdad es que no creo que me escuchen, no creo que hagan caso de lo que yo digo, pero creo que algo que dejen de usar, ¿no?, a las mujeres, que dejen de asumir falsas representaciones, que dejen de usar también a transexuales, lesbianas, travestis, ¿no? Para estas elecciones, si hubiera una intención de transformación real, ya lo hubieran hecho en sus momentos, no cuando es etapa electoral. Una cosa que yo quiero plantear también, porque además me permito pensar otras cosas, es el derecho a no votar. Dentro de las democracias así más radicales existe ese derecho. Y yo quiero manifestarme con mi derecho a no votar y creo que eso debería incorporarse dentro de este sistema de democracia liberal representativa. Zabaleta decía que la sociedad boliviana era una sociedad abigarrada. Bueno, aquí está la demostración de ese carácter plural de nuestra sociedad. Amigos, dentro de 24 horas hay más palestra política. Si me acompañan las imágenes, estaremos hablando de otro aspecto muy importante. La Iglesia Católica, la Iglesia evangélica, la religión y el Estado. ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo se la valora? ¿Cómo se la evalúa? Y cómo también pueden haber, de alguna forma, propuestas para el mejoramiento de la sociedad en la que vivimos. Agradecemos a nuestros panelistas, final de este programa de Palestra Política. Laura, gracias por venir. Gracias. David, gracias por venir. Julieta, gracias por venir. Ha sido un gusto tenerlos y tenerlas. Amigos, buenas noches, tengan un buen descanso. Nos vemos mañana.
Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado